Bienvenidos y bienvenidas a Ponele Coco. Acompáñanos en nuestro segundo episodio junto a Fabiola Pérez y Andrea Baires del Centro para la Defensa del Consumidor, con nuestra invitada especial de este programa, la licenciada Vanessa Cornejo, psicóloga experta en depresión y ansiedad, resiliencia y reducción del estrés, con quien estaremos conversando sobre cómo elegimos lo que comemos. ¡Arrancamos! Hola a todos y todas, bienvenidos nuevamente a nuestro segundo episodio de podcast Ponele Coco. Yo soy Andrea Baires. Y yo, Fabiola Pérez. Y este día, para nuestro segundo episodio de cómo se elige lo que comemos, nos acompaña la licenciada Vanessa Cornejo. Ella es psicóloga con experiencia en adolescentes y adultos, cuenta con una especialización de psicoterapia familiar, experta en ansiedad y depresión, psicóloga clínica en baja visión y en psicoterapia infantil. Cuenta con una certificación a nivel mundial como hipnoterapeuta, tiene un diplomado en enfoque de arte terapia para la resiliencia y reducción del estrés y una especialización en círculos restaurativos. Licenciada, un gusto tenerla con nosotros. Muchas gracias, buenos días, gracias a todo el equipo de Ponele Coco por invitarme, gracias Andrea, gracias Fabiola, para mí es un gusto estar acá, gracias a todos los que nos sintonizan y espero que este programa pues sea muy provechoso y de mucho aprendizaje para todos. Muchísimas gracias, licenciada. Bueno, iniciamos en cómo se elige lo que comemos. Dentro de la línea de cómo se elige lo que comemos hay una particularidad muy importante que es el neuromarketing. El neuromarketing es un campo emergente, bastante emergente, que combina la neurociencia y el marketing, bastante peculiar. Para entender, y para qué, bueno, estábamos viendo para qué sirve, y esto sirve para entender mejor las decisiones que el consumidor toma a la hora de poder adquirir productos. Pero tal vez usted nos pueda comentar mejor qué es el neuromarketing. Bueno, el neuromarketing, como bien dice usted, Andrea, es la combinación de la ciencia con el marketing, o sea, el psique, de cómo funciona el psique del consumidor a la hora de comprar o de consumir un producto, con el marketing, cómo esto puede ser influenciado por medio de las empresas con sus anuncios, con la psicología de la publicidad, de los colores, etcétera, etcétera, y captar la atención del consumidor. Ok, perfecto. O sea que básicamente hay todo un escenario atrás del cual nos están analizando y saben cómo por medio de la psicología pueden utilizar técnicas de marketing para poder incidir en nuestras decisiones. Correcto, o sea, usualmente decimos ser seres racionales, con pensamiento racional y analítico. Nos gusta tener el control a los consumidores a la hora de comprar, pero la verdad es que somos seres emocionales. Entonces las decisiones son tomadas a través de la emoción y no de la lógica. Entonces, por ende, se considera esta actividad emocional como impulsores. Los mayores impulsores a la hora de comprar son las emociones. Incluso se dice de que hay una fuerte conexión entre la emoción y la memoria. Entonces, si tenemos una buena memoria de algún producto que nos hizo sentir bien, que nos gustó, inmediatamente nos vamos a ese producto. Entonces es como un lazo, una conexión. Eso es lo que tratan de hacer las empresas, ¿verdad? Como este enganche al consumidor a la hora de proponer un producto. Si ustedes ven en los súperes, pues ven en las góndolas cómo están puestos los productos, ven, por ejemplo, los colores, los eslogans, lo que dice, que el anuncio, que aquí, que allá, y todo esto pues va captando la atención del consumidor. También cómo está distribuido, y a mí me llamaba muchísimo la atención porque hasta cómo está distribuido las góndolas en los supermercados entra dentro también de esta incidencia que nos hacen de entramos y quizás la primera opción al entrar va a ser esto y luego esto. Entonces toda esa distribución también son prácticas de marketing y que atacan también la psicología del consumidor. Correctamente. Entonces incluso se dice de que estas actividades emocionales son impulsores. O sea, los impulsores para las compras son las emociones. Entonces, pues obviamente al saber esto en el neuromarketing, que ya son ciencias especializadas, entonces tratan de agarrar todo este conjunto de cosas para poder llevar ese enganche al consumidor.
Claro, tenemos claro que la industria alimentaria influye muchísimo en nuestras decisiones y sobre todo al momento del consumo y al momento de adquirir productos. Pero tal vez, ¿cómo considera usted que la industria, está claro que lo hace, está claro que influye en nuestras decisiones, pero cómo cree usted que está influyendo en que los consumidores puedan, valga la redundancia, consumir productos ultraprocesados? O sea, todo esto viene también con esto que le decía de las emociones, que decimos que hay mucha racionalización, pero la verdad es que no la hay. Todo es basado en las emociones, en cómo nos pueden, vuelvo a repetir, como enganchar dentro de esto. Usualmente somos compradores impulsivos. O sea, esto va ligado, la impulsividad con la emoción, son impulsiones inconscientes. O sea, nosotros lo hacemos y es como, ya quiero agarrar esto, o no importa, y lo compro. Entonces, esa es una de las cosas más sobresalientes en todo esto. Y también ayer, incluso yo estaba leyendo un poquito sobre un profesor de Harvard, y él estaba queriendo averiguar sobre el inconsciente, o sea, sobre las compras que se hace, sobre el consumo de los diferentes productos que son expuestos. Entonces, él decía en su estudio de que el 95% de las compras son a través del inconsciente. Nosotros somos seres con conciencia y con inconsciente, o bien llamado subconsciente para otras personas. Entonces me llamaba mucho la atención porque en su estudio él trataba de estudiar el inconsciente, y con este grupo de personas que tenía empezó a ver las reacciones físicas que tenían. Entonces se dio cuenta de que lo que en realidad la gente pensaba y sentía era totalmente contradictorio a lo que la gente decía o verbalizaba. Entonces eso nos deja como que podemos decir, sí, yo sé que comprar, yo sé que comer sano, pero en realidad lo que decimos es totalmente diferente a lo que pensamos y sentimos. Entonces, de hecho, licenciada Vanessa, hay un documental que, por cierto, ayer lo estaba viendo, que decía que ya las empresas ya no se basan en la opinión de los consumidores, sino en todas esas técnicas de neuromarketing de las que estamos hablando ahorita. Entonces es bien curioso que, como usted dice, no somos, somos seres de impulsos, de emociones. Correcto. Y no solamente somos seres humanos como impulsivos para compras banales, sino que también para compras masivas. Sí, correcto. Sí. Correcto. Hay una grandísima influencia en todos los sentidos de nuestra vida, y eso lo podemos ver en el momento que quizás tenemos como episodios, tal vez como de estas de ansiedad. Correcto. Cuando queremos consumir muchos de estos productos, que tal vez el azúcar también, los productos ultraprocesados, los enlatados, etcétera. Entonces, desde ahí vemos cómo masivamente nosotros nos volvemos compulsivos al comprar y adquirir esos productos también. Totalmente, o sea, las emociones que saltan, o sea, yo me siento mal, por ejemplo, entonces lo que busco es un alivio. Por eso ven hasta en las películas, ¿verdad? Que voy por la pinta de sorbete. Sí, entonces que voy por lo dulce, que por las galletas, que por la donita, etcétera. Entonces, porque nos hace sentir bien. Entonces, esto evoca en nosotros emociones de alegría, pues estamos contentos, ya sonreímos a pesar de que nos sentimos mal. Entonces empiezan a segregar todas estas neurotransmisores como la dopamina, la oxitocina, la serotonina, etcétera, etcétera. Entonces, ¿verdad? Nos enganchamos Entonces, definitivamente es bastante duro, sí. Correcto. Y me llama muchísimo la atención como justo ahorita automáticamente pude enlazar un sentimiento con un producto, con un producto alimenticio. Cuéntenos. Ejemplo, es estar triste, o como estar triste es como, bueno, voy a abrir el sorbete, o voy a comer chocolate, entonces, pero realmente me llama mucho la atención porque automáticamente relacionamos los productos con las emociones, y ahí es lo que usted nos dice, vamos enlazando y al final no deberíamos de solamente relacionar el producto con una emoción, sino más bien poder sobrellevar nuestras emociones de distinta manera sin necesidad de poder arraigarla a un producto. Correcto, eso es más difícil porque la mente es compleja, cada quien reacciona totalmente diferente ante las cosas que van pasando, y muchas veces cuando viene pues todo esto el neuromarketing y nos empieza a enganchar, a embellecer las cosas, a que nos podamos ir
por ese impulso, por ese sentimiento, por esa emoción de que esto te va a hacer sentir bien, esto te va a poner feliz. O sea, ustedes han visto, me imagino que todos lo han visto, el hecho de estos anuncios que hacen grandes empresas. No, correcto. Es que son bárbaros para eso. Y también como rozan muchísimo con el sentimentalismo y para poder tocar fibras también un poco así sentimentales. Sí. Y entonces, pero es la misma industria al final. Sí, es bonito el anuncio y tal vez transmite un sentimiento, pero al final, atrás de todo esto es la industria. Correcto, pero nos engancha. Ahí está el gancho. Entonces, ¿a quién de nosotros no nos ha pasado que con un anuncio de estos se nos sale una lagrimita o wow, uno empieza a sonreír, ¿verdad? A través de la tele. Entonces, pues sí, esa es como la gran ciencia que ocupan ellos para poder que el consumidor al final escoja mi producto a comparación de la competencia. ¿Cómo engancho a ese consumidor? Así es, correcto. De hecho, los colores, sabores, aromas y como usted decía, hay anuncios que todavía dicen sabor como en casa, claro, o sabor hogareño, o olor del campo. Del campo. Sí, entonces es cierto lo que dice Andrea también. Y es bien, pues es una situación bien problemática porque, por ejemplo, en México, en los cereales para niños, no hay ya personajes como que el gallito, que el elefantito, que el tigre, pero acá sí. Y eso juega con las emociones de los niños, porque lo que le dicen a los papás son, ay, yo quiero el del tigrecito, yo quiero el elefantito. Claro. Y muchas veces traen premios y cosas así para estimular a los futuros clientes que son los niños. Sí, no es mentira, totalmente. De hecho, le comentaba antes de cámara a Fabiola de que ayer yo estaba reunida con un poco de personas, amigas y otras personas que conocía, y dije, voy a hacer una mini investigación acá. Entonces empecé a preguntar qué tipo de consumidores eran. O sea, cuando vas al supermercado, a algún lugar a comprar, ¿qué es lo que buscas? ¿En qué te ubicas tú? ¿En qué te enfocas? Y lo curioso de esto, hablando de los niños, es de que me decía una de las mamitas que estaba ahí, me dice, mira, cuando yo voy al súper y compro, cuando son cosas mías, no le pongo ni atención, medio leo las cosas, a veces ni tiempo me da, pero cuando son cosas para mi hijo, sí me doy el tiempo de leer. Sí. Y yo como... Más cuidado, porque es para él y correcto, más cuidado leerlo. Correcto, entonces sí se da más el tiempo de leer porque obviamente le quiero dar lo mejor a mi hijo o a mi hija. Entonces yo decía, ¿cómo son los polos, verdad? Que cuando es para uno, quizás porque uno es adulto, en un mundo acelerado que te consume, claro. Que no tenés tiempo. Sí. Entonces, pero cuando es para mi hijo o para mi hija, tengo que tener todo el tiempo del mundo porque quiero saber qué le estoy dando. Entonces, eso me parece, primero, me llamó mucho la atención. Y después me decía que en la escuela de su hijo, por ejemplo, su hijo ya sabía qué es una comida rápida. Entonces yo dije, wow, ¿y eso dónde se le...? La maestra dice que le dijo que esas las tenés que comer una vez al mes por gustitos. Entonces mi hijo ya sabe lo que es eso. Yo dije, wow, qué importante es la educación. Sí, o sea, de las primeros años de vida, empezar a enseñar este tipo de cosas en los niños. Los niños ven algo, lo repiten. Los niños escuchan algo, lo repiten. Entonces, y uno como adulto, pues el ejemplo que se le da. No le voy a decir, tenés que comer bien, te doy una manzana y yo me como un pastel. Claro, y también juega muchísimo... la escuela es fundamental en el crecimiento de un niño. Bueno, inicialmente es la casa, pero viene la escuela, y que siga esa misma línea de buenos hábitos y que a la larga esos hábitos sumen pues buenos... igual, los buenos hábitos de salud, pues es importante porque él puede desarrollar toda una cadena de buenas cosas y de cosas positivas que a él le van a sumar, y tanto para él como para su familia, porque eso se va desarrollando. Correcto. Porque eso es contagioso, se va desarrollando. Y lo que se le está enseñando al niño, pues de pronto también toda la familia lo está adquiriendo también, los buenos hábitos. Sí, inclusive a veces los niños les dan las lecciones a los padres. Correcto, sí, es cierto. Así es. A mí me ha pasado, tengo un hijo de 2 años y medio y a veces él quiero manzana y yo estoy con una galleta en la boca y es como... Mejor voy a comer manzana. Sí. O sea, gracias por recordármelo, hijo, ¿verdad? Entonces, pero definitivamente como padres estar pendientes porque los niños son tan ingenuos, se creen todo, no saben, ¿verdad? Por cuestión de madurez, de raciocinio, por edad, etcétera, etcétera, lo que hace bien, lo que hace mal. Entonces, estamos en una era digital
en que toda la información viene. ¿Qué niño no está accesible con una computadora, con una tablet, con un teléfono inteligente? Y toda la información viene. Entonces, el no saber canalizar, o el hecho de saber la dirección que pueden los conocimientos o la educación, etcétera, etcétera, pues los niños ven. Entonces es como, el pastel me da felicidad, quiero pastel. Quiero todas esas azúcares que nos presentan. Es la misma relación, correcto. Entonces, ahí es donde tenemos que estar encima de nuestros hijos o de los niños, y por otro lado, pues también dar el ejemplo. Así es, correcto. Y bueno, licenciada, regresando un poquito al tema de las elecciones que nosotros hacemos en el supermercado, existe la psicología, de saber comer. En la psicología del saber comer nos dice que tenemos 6 segundos para poder elegir un producto del supermercado. 6 segundos. Y la mayoría del tiempo, si no es que casi todo el tiempo, en esos 6 segundos elegimos adquirir productos ultraprocesados. Pero ¿cómo podemos sustituir o cómo podemos acostumbrar al cerebro que durante esos 6 segundos nosotros podamos, en vez de elegir productos ultraprocesados y procesados, alimentos nutritivos? Eso es una buena pregunta, porque es difícil. Es difícil porque vivimos en un mundo acelerado. Vivimos en un mundo en que decimos no tenemos tiempo, es que no nos alcanzó el día y tenemos que hacer esto y lo otro, y entonces no podemos abarcar todas estas cuestiones que queremos o que deseamos. Entonces el hecho de ir y tomarse el tiempo de o informarme o leer o saber qué es lo que estoy comprando o lo que estoy ingiriendo, se necesita pues de mucha conciencia, de mucha paciencia, del hecho de educarnos un poco más, porque al final lo que está en juego es nuestra salud. A largo plazo el cuerpo va a pasar factura de alguna forma. No se ve a corto plazo, pero a largo plazo pues empiezan algunos padecimientos por ahí o enfermedades. Entonces yo sí considero de que es el hecho de ser un poquito autodidacta, de tomarme el tiempo de leer qué es lo que estoy ingiriendo, qué clase de vida o de vejez quiero llevar más adelante, qué estoy dispuesta a darle también, dispuesto a darle a mi familia. Entonces es súper difícil porque no nos queda tiempo nunca, porque estamos acelerados todo el tiempo, porque ya el mundo está tan caótico y de cabeza que concentrarnos en eso cuando tenemos que llevar trabajo, casa, familia, bla, 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 amigos, nuestro tiempo individual. Entonces tener que dar el tiempo a eso a veces es muy difícil. Y también creo que influye muchísimo el corre-corre del día a día, porque, bueno, muchísimos vivimos en un corre-corre, que salir temprano de la casa, bueno, algunos tienen que ir a dejar a sus hijos al colegio, luego tienen que regresar al trabajo, muchos padres también al mediodía, la hora que le queda de almuerzo, tiene que ir corriendo a veces a traer a sus hijos, luego regresa, a veces ni come, me imagino, y pues en ese corre-corre, quizás al cerebro no le damos oportunidad de poder pensar en poder consumir productos nutritivos y alimentos nutritivos, y quizás nos vamos por lo más rápido. Bueno, voy a pasarme comprando una hamburguesa porque es lo más rápido que tengo en el camino y como ya voy corriendo es lo más rápido. Entonces, pero lo malo y lo negativo es que vamos sumando aspectos y hábitos negativos en nuestra salud y nuestra alimentación, porque esas pequeñas cositas que hacemos día con día, pues al final se hace enorme porque creamos malos hábitos alimenticios. Correcto, creamos eso, hábitos. Usted ha dicho la palabra correcta. Ay, pero es que solo es esta hamburguesa este día, es que ahorita no me quedó tiempo. Y de repente todos los días está correcto, o sea, ya se vuelve parte de nuestra rutina. O sea, ya no voy a comprar, sino que ya no tengo tiempo, entonces paso por el drive-thru y entonces ya agarro lo que sea. Sí. Entonces, pero ya después el impacto que va a tener, eso es lo que tenemos que racionalizar un poquito más, ¿verdad? Entonces, porque de ser conscientes no lo somos, es que no lo somos. Entonces, y por otro lado, comentaba yo en esta mini investigación que hice el día de ayer, en que yo le preguntaba a la gente, ¿tú lees los cuadros nutricionales de los productos que estás comprando o consumiendo? Y me dicen, leo lo del azúcar, lo de las calorías, pero es que lo demás no lo entiendo. Y yo digo, wow, o sea, estás leyendo de grasas saturadas, grasas trans, azúcares que hay, madre mía, qué fructosa, qué desastrosa, qué melatosa, o sea, la gente no sabemos el impacto que puede tener en nuestro cuerpo.
Entonces, eso es bastante preocupante, porque compramos, leemos, pero no entendemos. Correcto. O sea, qué impacto y cómo vamos a poder valorar entonces el producto, lo que estamos consumiendo, si no entendemos, si no tenemos la información adecuada. O sea, yo puedo leer del azúcar, pero ¿qué impacto va a tener ese azúcar en mi organismo? ¿Qué impacto va a tener ese sodio en mi organismo? Esa cantidad de calorías. Y cada cuerpo es totalmente diferente, igual que las mentes. Y licenciada, que de verdad que muy buenísimo que haya tocado ese punto del tema de la información que se plasma en los productos ultraprocesados, sobre todo porque son los que encontramos que llevan excesos, diferentes tipos de excesos. Y por ahí también nos damos cuenta, lo hablábamos también, por ahí nos damos cuenta que muchos productos que son sanos también llevan excesos. Sanos. Correcto. Sí, entre comillas. Correcto. Y bueno, nosotros desde el Centro para la Defensa del Consumidor trabajamos el tema del etiquetado frontal de advertencia nutricional. Nosotros lo hemos mencionado, son octágonos de la misma palabra, de advertencia nutricional. Es una herramienta eficaz para que las personas, para que toda la población pueda saber de primera mano lo que consume, lo que adquiere. Y es justo lo que usted dice, porque la mayoría de personas no sabemos en realidad lo que consumimos, desde que no sabemos leer una tabla nutricional normal, hasta realmente no sabemos en sí la composición de los alimentos. Entonces, por eso es importante el etiquetado. Y lo vemos también en América Latina. En América Latina muchos países ya implementan el etiquetado y vemos también cómo funciona a nivel de la población y cómo de primera mano pueden tener la información clara de lo que están consumiendo tanto ellos como su familia. Entonces es una política pública y además también que se vuelve una ley muy importante para la población y que sobre todo nos puedan ayudar porque, por ejemplo, en el tema de los excesos. El tema de los excesos en azúcares, por ejemplo, va arraigado muchísimo con el tema de la salud mental porque sabemos que el exceso de azúcar nos daña también la salud mental. Y no solo el exceso de azúcar, sino que también otros excesos que tienen los productos. Claro, nos dañan a nuestra salud mental y va lo mismo que hemos conversado de que va totalmente arraigado. Todas las personas que quieren evitar por alguna condición que pueda, algún padecimiento, porque también estuve leyendo que cuando presentamos como muchos signos de ansiedad, nosotros requerimos al exceso de azúcar, pero ¿qué pasa cuando realmente las personas no saben que esos productos tienen excesos de azúcar y tienen como ciertos padecimientos de ansiedad y al consumir estos productos se vuelve perjudicial para nuestra salud en general y nuestra salud mental también? Totalmente, o sea, la ansiedad ahora es el pan de cada día de todo el mundo, ansiedad y depresión, ¿verdad? Más por el mundo que estamos viviendo. Pero definitivamente, como usted dice, Andrea, esto del azúcar, y es que es una composición tan amplia en los productos. Si ustedes van y obviamente nos tomamos el tiempo de leer el cuadro nutricional de los productos existentes ahorita, primero empecemos por la letra. Es que ni siquiera es legible, es que no se entiende nada. Sí, está escondida también. Yo ocupo lentes y yo muchas veces quisiera tener una lupa porque no entiendo. Segundo de eso es que es una letanía que nos ponen. La mayoría de las personas o no tenemos tiempo, no tenemos el hábito de estar leyendo. Entonces lo que hace es que a media lectura dicen, ay, ¿para qué? Mejor me agarro el que siempre me llevo. Y puede ser que sea más dañino, pero como no nos tomamos el tiempo porque nos ponen la gran explicación y no hay tiempo para eso, ¿verdad? Y por otro lado, el hecho de lo que mencionaba anteriormente, de que no sabemos qué es cada cosa o cómo esto de la grasa saturada, grasa trans, este tipo de azúcar es dañina para mi cuerpo. O sea, ¿qué es? ¿Cómo me impacta mi organismo? ¿Cómo me afecta? ¿Qué efectos a largo plazo voy a tener? No tenemos esa información ni esa educación tampoco. Entonces, para mí es súper importante de que desde los primeros años de vida, en escuela obviamente, se pueda poner este tipo de materia, llamémoslo así, o de talleres que se le puedan dar tanto a los chicos, tanto incluso al mismo personal de las escuelas, o incluso llevar esto ya a la educación superior. Es como un recordatorio siempre. Pero es increíble la desinformación que hay. De ahí el exceso de información que nos llega y que no tenemos nosotros, pues,
como un filtro. Eso, gracias. Como ese filtro de saber decir, esto es lo que me conviene, esto no. Usualmente nos dejamos llevar por experiencias que hemos tenido con algún profesional. Vamos donde un gastroenterólogo, un nutriólogo, un nutricionista, y él es la persona que nos guía. Entonces ya tenemos ese poquito de conocimientos para saber qué comer, qué cantidades comer y qué es lo que me conviene a mi cuerpo. Porque no es lo mismo que a ti te haga bien algo y puede ser que a mí no me haga bien. Puede ser que la dieta keto te haga bien a ti, pero a mi organismo no. O el desayuno intermitente te haga bien a ti, pero a mí no. Entonces cada cuerpo es totalmente diferente. Entonces esos piquitos, esos pequeñitos conocimientos que tenemos es a través de profesionales, es a través de experiencias que hemos tenido, usualmente malas, ¿verdad? Sí. Entonces, y por otro lado, pues también el hecho de enfermedades que son a consecuencia de. Entonces, definitivamente para mí debería de haber desde las primeras infancias, ¿verdad?, que se pudiera poner este tipo de educación dentro de las escuelas, ya con conciencia, ¿verdad? Si ya ahorita una maestra me dice de que la comida rápida es mala o es esto y esto, pues, ¿verdad?, se puede hacer tal vez algo más nutritivo, más consciente, ¿verdad?, más... pues que pueda tener la información que de verdad estamos buscando y que nos va a hacer bien. Sí, de hecho, licenciada, leyendo ayer un poquito, haciendo mi microinvestigación también, la industria, hablando de los sellos, ¿verdad?, de advertencia, la industria utiliza hasta 15 nombres diferentes para el azúcar. Y hasta 15 nombres diferentes, y pregúnteme cuántos me sé. O sí, sea, correcto. es una... Y yo lo acepto, es una falta de información que todos los consumidores tenemos y tenemos derecho a saber. Es por eso que estamos pues exigiendo una ley de etiquetado, ¿verdad? Y me parece fenomenal, Fabiola, ese tipo de acciones que se puedan hacer, que sean... que las personas de verdad lo vean, que lo puedan leer, ¿verdad? Porque como les decía, la letra que ni siquiera es legible, que es pequeñita. Por otro lado, que sea concisa, ir al punto, pero cuando te ponen el gran montón de información es que te confunden, te perdés. Y por otro lado, esto tiene que ir en conjunto con el hecho de la educación y la formación y la información verídica, porque información incluso en redes suben, que sea verídica Es otra cosa. no sabemos, ¿verdad? Entonces eso es súper importante, para mí es de lo vital. Sí, realmente, y también es lo que platicábamos por ahí, de dónde nos viene la información, no sabemos de dónde, y como lo que usted dice, ¿es verídica, no es verídica? Entonces nos llenamos de tantísimas cosas negativas, y esas cosas negativas afectan nuestra salud mental. Correcto. Y afectan todo, cómo nos sentimos, en temas de, como lo que se dice, el pan de día a día, ¿verdad? Que creo que, no sé, tal vez es no sé hasta qué punto sea negativo, licenciada, decir que ahora se ha puesto de moda donde todos dicen la depresión y la ansiedad, pero realmente son padecimientos reales. Claro. Y son padecimientos que nos están afectando grandemente y muchas veces son silenciosos. Muchas veces son silenciosas porque no sabemos a ciencia exacta si nos está sucediendo. Por eso es importante, como usted mencionaba, poder atacar a profesionales y que nos puedan como incidir en este tema. Pero por ahí también todo el tema de la ansiedad lo causan también todo este consumo en exceso, también cómo ataca el neuromarketing y a su vez el resultado, todo el consumo que nosotros realizamos nos afecta grandemente a nuestra salud mental. Totalmente. Incluso dicen varios estudios que cuando nosotros vamos a comprar algo o a consumir algo, que no sea estresados, sino que de una forma positiva, porque tendemos a racionalizar mejor si tenemos una actitud positiva, pero cuando estamos estresados nos vamos por las azúcares, los carbohidratos, las grasas, etcétera, etcétera. O sea, al final no nos importa lo que estamos comprando, simplemente porque siento la satisfacción de sentirme mejor, entonces busco el producto que me va a hacer sentir mejor. Correcto. Y a mí, bueno, justo ahorita que tocó ese punto, también viendo en el tema del neuromarketing, porque es preocupante
realmente el preocupante neuromarketing. Y no sabemos lo preocupante que es hasta que nos ponemos a analizar que vivimos envueltos el día a día en neuromarketing. Y a tal punto que la industria tiene tanta capacidad, tiene muchísima capacidad de análisis, eso tiene expertos de todas las gamas y todas las ramas para poder analizarlos. Y algo que me llamaba muchísimo la atención y a la vez es preocupante, es que tienen, la industria dentro del neuromarketing tiene técnicas que utiliza para poder analizarnos a nosotros. Y también nos analizan por medio de las redes sociales. Y a mí me causó una gran impresión porque encontré 4 que, bueno, a mí definitivamente me impresionó porque nos estudian desde nuestra actividad en el cerebro, nuestra piel, el flujo sanguíneo y hasta nuestros movimientos oculares. Al momento de que nosotros vamos a consumir productos, al momento que nosotros vamos a elegir los productos que vamos a consumir o los alimentos que vamos a consumir, analizan cómo se comporta nuestra piel, cómo se comporta nuestro cerebro, nuestros ojos cuando los vemos. Desde ahí parte el neuromarketing de decir, bueno, esta población le afecta en este sentido, a esta otra población le afecta en el otro, vamos a incidir en tal. Entonces es realmente preocupante, pues estamos envueltos día a día en eso. Sí, y es un tema amplio en ese aspecto, o sea, en el hecho de que, como usted bien decía, estos expertos ahí, ¿verdad? Como halcones, siempre viendo, incluso cuando uno se mete a alguna red, ¿verdad? De todas las que hay sociales, y tú empezás a ver o a buscar como aquellas cosas que te interesan. Desde ahí empiezan a jalar información, ¿verdad? Y después te van presentando algo que sea similar a lo que tú usualmente ves, pero ya con un contenido que para ellos es importante que tú sepas o llegue a proporcionar un tipo de enganche para contigo. Ejemplo, tú estás buscando saber cocinar porque te interesa la cocina y querés preparar tus propios alimentos y todo. Y bueno, te empiezan a decir, bueno, aquí están estos tipos de recetas, aquí están estos tipos de productos que podés usar en tus recetas, y ya son las marcas que te están proponiendo. Sí. Entonces, eso es preocupante, porque no te dan toda la información completa. Entonces solo están viendo pues lo que tú estás queriendo escoger, depende del consumidor, desde el hecho que vas al súper y querés agarrar algo, pero después te retractás y mejor agarrás otra cosa. O sea, desde ahí es un estudio completo. No, claro, nos están estudiando. O sea, esos movimientos exactos, desde el movimiento ocular, de buscarlo, como mencionaba usted, por colores, y lo más preocupante, no sé, es que también lo hacen con los niños. O sea, no solo lo hacen con nosotros los adultos, sino que también lo hacen con los niños. Y va también a lo que mencionaba Fabiola, del hecho de los colores, los tamaños, y por ahí que los sabores, que ya sabemos que entre más dulce es terrible de exceso de azúcar, pero por ahí juegan muchísimo con la visión, porque saben que los niños todo es el tema de la visión. Y ahora ya hasta, yo creo que a las cajas de cereales o a cajas de juguitos ya hasta le van a poner juguetitos. Creo que hasta le ponen un juguetito como diciendo, sí, bueno, correcto, atrapémoslo. Entonces desde ahí está estudiando hasta los niños, en cómo ellos se van a comportar y cómo va esta cadena hasta que nosotros somos adultos. Definitivamente, si hacen ese enganche emocional con un adulto, imagínense un niño. Solo te presentan el muñequito de temporada, el que más te gusta, el que más ves en la tele o el que dice la red social que más buscas, y entonces eso es lo que te ponen. O que te ponen de que con esto vas a tener un descuento para el juguetito tal. Entonces ya con eso es atrapar al niño. Si el niño pues es ingenuo, en realidad no tiene, como decía, esa madurez, ese raciocinio de un adulto, pero si a uno lo atrapan con esas cosas, pues a un niño es mucho más fácil. Entonces, ahí es donde tenemos que estar un poquito más encima de los niños, ¿verdad? De poder dar una información a su nivel, que puedan entenderlo, porque también todas estas marcas incluso ocupan lenguaje a nivel del niño. Y ya con eso es atraparlo mucho más. O sea, por eso es que a veces los niños cuando van con los papás a los súperes, como yo quiero esto, y el gran berrinche, ¿verdad? Hay que comprarme esto. Entonces, pues eso es lo que tenemos que estar más
pendientes, más encimita, y por eso decía también de que los padres deberían de hacerlo todo a través del modelaje o del ejemplo. Porque no es lo mismo que a ti te prohíbo ciertos alimentos, pero yo como papá o como mamá hago totalmente lo contrario. Entonces después viene el niño y ¿por qué tú sí lo haces y yo no? Entonces empieza, ¿verdad?, esta posibles berrinches, debates con nuestros hijos, ¿verdad? Entonces el modelaje para mí, el hecho de darles un ejemplo es importante. Es que si vamos a romper cadenas, hay que romperlas desde nuestros niños, pues desde la familia. Sí, y yo le tenía una pregunta sobre eso, licenciada. ¿Se puede crear la dependencia del azúcares, sodio en un niño desde temprana edad? Totalmente. O sea, hay niños que incluso desde muy temprana edad han padecido de obesidad. Entonces, imagínese lo difícil que es decirle a un niño, no puedes comer esto. Y tal vez en una piñata, pongamos el ejemplo, todos los amiguitos comiendo y él apartadito, no puedo comer. Entonces ya someter a un niño a esta clase de dietas o de prohibición de alimentos, pues obviamente va minando en el niño. Entonces ya incluso algunos compañeritos, porque sabemos que uno cuando es niño pues a veces es cruel, a veces dice las cosas sin filtro, entonces ya es como, ay, él no come, o él no puede comer esto. Entonces el niño se va aislando, el autoestima se ve minado, se va sintiendo inseguro de sí mismo y después vienen otras afecciones mentales que pueden influir pues, en el niño en cuestión. Y realmente en este comportamiento que usted menciona en los niños, que a veces yo sé que hay edades, por terminología general, yo sé que hay edades más complicadas para los niños, que cuando coloquialmente se le dice es que está más terrible, es que está más berrinchudo, pero si bien es cierto, hay muchísimos factores que influyen en el comportamiento de los niños y también en qué edad están, pero ¿usted considera que el consumo en exceso de estos productos altera e influye también en el comportamiento que los niños tienen? Creería que sí. Incluso estaba leyendo también ayer sobre algunos excesos en el tipo de productos que estamos consumiendo que está ligado con el trastorno del déficit de atención con hiperactividad. Qué importante eso. Entonces, y me imagino que hay otras cosas, otras afecciones, ¿verdad? O sea, como les decía, lo de la autoestima, lo de, ¿no? Hay niños que padecen ansiedad, por ejemplo. Y desde muy temprana edad. Y después, si vamos ya a la adolescencia, empiezan a venir afecciones como la depresión. Y hablar de depresión es un tema bastante serio. Entonces no es de tomarlos a la ligera. Usualmente también se piensa como, no, si tú lo puedes superar, bla, bla. Pero como estamos bombardeados todo el tiempo por esta información, y bueno, la era digital en la que vivimos y los accesos que tenemos, entonces todo esto va influyendo, ¿verdad? Aquí adentro. Y esto se la puede jugar mal a uno en muchas ocasiones. Que es un bombardeo constante en redes sociales y en general, como en fuentes de información que no sabemos de dónde vienen, no sabemos la veracidad de la información y sobre todo, pues las redes sociales sí van muy encaminadas a que los niños también las vean. Pues ahora ya los niños ya tienen total acceso a redes sociales o accesos a programas y es bien increíble y también es preocupante ese tema. Sí, hablábamos con Fabiola antes de empezar el programa que ahora los niños ya traen incorporado este chip, incluso desde muy temprana edad. A veces niños de 1 año o 2 años que ya saben hacer el swipe en el teléfono o lo que sea. Es que es increíble. Entonces es la era en la que vivimos. Yo entiendo, las eras van cambiando, van evolucionando, pero esto de pues, las redes y todas estas cosas sí pueden tener sus beneficios, pero creo que debería también tener mucha limitación en algunos aspectos, más que nada con los niños. Sí, para evitar afectaciones, ¿no? Sí, a largo plazo. Sí, o sea, darle un teléfono, darle una tablet a un niño o que pueda tener ese acceso a esa información o desinformación, porque no sabemos de dónde viene. O sea, por lo menos a un niño no menos de 12, 14 años. Es que si no, no se podría controlar. Sí, no, es mentira. Y en el tema de este consumo y de todo este bombardeo de información que tenemos y del consumo en exceso de todos los productos que sabemos que nos hacen mal, que les hacen mal a nuestros niños, en temas de nuestra psicología,
¿habrá o existe alguna consecuencia a largo plazo del consumo en exceso, ya sea de información que no es verídica, de mala información, información negativa, que el resultado son aspectos negativos en nuestra salud y hábitos negativos en nuestra salud y también en la de nuestra familia? ¿Afecta a largo plazo? ¿Cuáles serían las consecuencias que tendríamos a largo plazo de todo esto? Mire, Andrea, hay muchísimas. Por ejemplo, ansiedad, depresión, problemas de sueño, aumento de peso, tensión y dolores musculares, problemas digestivos, enfermedad cardíaca, problemas de concentración y memoria. O sea, es un sinfín de cosas. Problemas digestivos, y así podemos seguir. Entonces, de que van a haber consecuencias que tal vez no las vemos inmediatamente. Entonces podemos decir, todo va a estar bien. Pero a largo plazo siempre va a haber algo que salga, siempre. Entonces, y ahora, con este mundo que está también siempre sobre la mesa, la presión arterial alta, la diabetes, pues todo esto también tiene que ver incluso con lo que estábamos hablando de las azúcares. Y este sinfín de nombres que les ponen. Yo incluso estaba viendo lo de los aceites, vámonos a eso. Aceite de canola, de maíz, de oliva, de girasol, que de palma, que de coco, que de aguacate. Un abanico entero. Madre mía, digo yo, pero ¿qué es cada de estas cosas? O sea, ¿cuál es el que me conviene? ¿Cuál es el que no me conviene a mí? Porque cada cuerpo es diferente. Entonces, ¿cómo saber esas cosas? Entonces, informarnos, educarnos, asistir con profesionales. Por algo existen los profesionales, ¿verdad? En cada área. Entonces, yo creo que eso es súper importante. Esto, el etiquetado, para mí, fabuloso, de letra grande, legible. Sí, información clara. Y concisa, que no me den, ¿verdad?, la gran explicación que no voy a entender al final. Y por otro lado también el hecho de ser autodidacta, ¿verdad? De dedicarnos ese tiempo de leer qué clase de vida quiero llevar, qué clase de alimentos quiero consumir, qué quiero dar en mi casa o en mi entorno, qué tipo de afecciones me va a dar esto a largo plazo. Entonces, todas estas cosas, información, educación, etcétera, para mí es súper importante. Y licenciada, ¿va de la mano o va en la misma línea? Tal vez no. Pero si nosotros desarrollamos enfermedades no transmisibles como la diabetes, la hipertensión, el cáncer y todas estas que vienen también del consumo en exceso, porque no olvidemos, porque mucha gente dice, no, pero es que esas cosas son genéticas. No solo son genéticas. No, no solamente son genéticas, porque viene también de la mano del consumo en exceso de estos productos. Desarrollamos estas enfermedades que son un problema para nuestra vida y es un problema permanente. No son que vamos a poderlas resolver al instante. Claro. Entonces, estas enfermedades van de la mano, llevan consigo enfermedades o padecimientos de nuestra salud mental o de la psicología, o están totalmente separadas, o por ahí tal vez van unidas, y si van unidas realmente estamos en un gran problema, porque también que tenemos enfermedades no transmisibles, también desarrollamos padecimientos de ansiedad, padecimientos de depresión, y al final es como una cadena sin fin. Sí, definitivamente van ligadas. Incluso la nutrición y la psicología se complementan. Por ejemplo, están los trastornos de la conducta alimentaria. Bulimia, anorexia, obesidad, el hecho de comer en exceso, el hecho de no comer, porque la emoción me dicta que no quiero comer. Entonces, definitivamente va ligado. Yo trabajo con algunos profesionales de la nutrición en los que hemos visto estos casos del TCA, y es tratar de que el profesional en nutrición o nutriólogo pueda ser como esa guía para que la persona sepa qué es lo que me conviene y según el objetivo que tenga, porque también eso en las personas es totalmente diferente. Mi objetivo es sentirme bien con lo que estoy consumiendo y que estoy consumiendo sano. Y otros puede ser, yo quiero bajar de peso. Entonces, cada quien tiene sus objetivos. Entonces, pero el profesional en nutrición que te pueda guiar, que sea esa luz para ti. Y por otro lado, el profesional en la psicología, el hecho de que pueda reforzarte tu autoestima, tu autocontrol, y más que nada, lo que yo veo mucho son los límites. Nos cuesta poner límites.
y eso a la hora del consumo también es importante. Sí, y con lo que decía Andrea, licenciada, es muy alarmante porque con las enfermedades no transmisibles que hay ahora, o sea, a veces hasta tomamos bebidas envasadas en lugar de agua. Entonces es una dependencia terrible, y la publicidad y el marketing y el neuromarketing y todo lo que utilizan las empresas, o sea, para dejar de consumir cosas saludables y consumir productos envasados y procesados. O sea, es increíble. Sí, sabe, Fabiola, ahora que dice eso del agua, yo estaba leyendo, porque si ustedes ven en las botellas con agua viene como una fecha de expiración. Entonces muchas veces cuando no tenemos la información decimos, ya va a caducar esta agua, ¿verdad? Entonces me la voy a botar, ¿verdad? Entonces, pero en realidad yo estaba viendo, porque veo algunos podcasts de estos expertos en diferentes temáticas, y decía, la fecha de expiración es de la botella de plástico, no del agua. No, del agua, correcto. Es de la botella de plástico, porque después la botella de plástico, pues obviamente saca algunas partículas que entran en el agua y eso ya es dañino para tu salud. Pero es incluso lo mismo que estamos exponiendo en esta mesa, desinformación. Es que no tenemos la información adecuada para saber cómo poder decir este producto sí, este producto no, o me conviene, no me conviene. Al final es todo eso, ¿verdad? Entonces es complicado. Sí, y realmente, bueno, el tema del neuromarketing es alarmante. Es alarmante y es preocupante, y es una realidad, como decíamos, estamos envueltos día con día en este análisis constante de parte de la industria alimentaria en cada acción. O sea, desde que entramos al supermercado definitivamente ya estamos siendo estudiados de una u otra manera. E iniciamos desde nuestras redes sociales, cómo estamos siendo estudiadas, y realmente lo que preocupa es cómo la industria alimentaria ya empieza pues a violar esta privacidad que como consumidores tenemos. Viola nuestra privacidad porque ya no podemos tomar decisiones totalmente individuales sobre lo que queramos consumir, porque ellos tienen que incidir, empezando a violar nuestra privacidad. Y también en la manipulación, nos manipulan, y eso es extremadamente negativo, como al manipularnos, como al violar nuestra privacidad y al manipularnos, luego viene la poca transparencia de la información, porque no nos da con la claridad de cómo son los productos, no le da la claridad de qué tan dañino puede ser para nosotros, y vemos que no solo tenemos consecuencias físicas, sino que también tenemos consecuencias en nuestra salud mental. Correcto, sí, ahora que decía eso usted, Andrea, la verdad es que yo pensaba, no sé si les ha pasado de que a veces ustedes están platicando algo, están pensando en algo, abren el celular y ¡fum!, sale de lo que estaban pensando. Uno dice, quizás me están escuchando, ¿verdad? Correcto, qué raro. Me están investigando a alguna cámara y por aquí. Sí. Entonces ya eso, con respecto a la privacidad de cada persona o el consumidor, pues sí, es preocupante, ¿verdad? Por todo este exceso de información, y que, como decíamos, información que puede venir de cualquier lado y de cualquier persona. Yo platicaba con algunos amigos médicos y me decían, mira, decirle a los pacientes tuyos que tengas que no se dejen ir siempre por San Google. Claro. Que es la opción, ¿verdad?, de todo mundo. Y que a veces las personas llegan a consultas con doctores, pero que yo lo busque en Google, pero eso no, doctor. Entonces los doctores quizás como, bueno, pero entonces, ¿dónde está la carrera? No, todo está en Google. Entonces me decían, decirles de que cuando suben una información, no siempre es verídica. A veces la sube personas que, ¿verdad?, según su experiencia. Son correcto. Entonces mejor irse a sitios con renombre, con ese aval que hay, hospitales como Mayo Clinic en Estados Unidos, el Johns Hopkins, por ejemplo, que te sacan cualquier cosa de estas temáticas, pero ya son instituciones avaladas. Pero que cualquiera pueda subir esa información, pues claro, es preocupante. Bueno, licenciada, y para ir cerrando, realmente ha sido excepcional toda la información que usted nos ha brindado. Y para ir cerrando un poco este tema, debemos de tomar decisiones más conscientes de lo que nosotros consumimos, no solamente en alimentos, sino que consumimos en general. Debemos de tener buenos hábitos para que esto impacte de manera positiva nuestra salud mental. Correcto, o sea, es como les decía también, y quiero repetir a todos los que nos van a ver, escuchar,
tener esa paciencia, no comprar estresados, tratar de educarnos un poquito más, no solo que sea, ay, que a mí no me dieron esa información de parte de tal institución, sino que tú también puedes buscar, ¿verdad?, la información pertinente, acudir a un profesional, estar más pendiente de lo que tú estás comiendo, estás ingiriendo, le estás dando a tu cuerpo. Bien dicen que tú sos lo que comes. Correcto. Sí, sí. Lo vimos en nuestro primer ¿verdad? episodio. Ese eslogan. Correcto. Y uno se acuerda de todas estas cosas. Hay empresas que incluso utilizan eslogans y uno ya las tiene aquí en la cabeza. Es que es increíble. Entonces, yo creería que paciencia, educación, información, y el hecho de estar, la verdad es que con una actitud positiva, un poco más relajados a la hora de de comprar, y no ir tanto en el corre-corre, ¿verdad? En que me falta pan en la casa y agarro la primera bolsa de pan que tengo porque no tengo tiempo. Ese pan que estás consumiendo es el indicado para ti y tu familia. Entonces, valorar, o sea, tenemos que saber valorar. Yo así rapidito, quizás, licenciada, preguntarle o que nos dé tips sobre cómo podemos mejorar nuestros hábitos, pues a nivel de sí que, ¿verdad?, saber elegir cómo los podemos mejorar, así si nos puede dar un par de consejitos. Madre mía, a ver, primero, pues, que la mente no te trate de dominar, porque usualmente uno se sabotea a uno mismo. El hecho de los límites para mí es súper importante. Siempre decimos, sea médico, sea profesional de la salud mental, nutricionista, cualquier profesional de la salud te dice, haz ejercicio. O sea, por algo uno recomienda el ejercicio, el comer saludable. Yo no te digo que vas a comer saludable todo el tiempo. Si te quieres dar un gustito, dátelo. O sea, y que eso tampoco venga a interferir y que después te estés casi que flagelando ahí de que mi culpa, vea, de lo que hice. O sea, si te vas a dar el gustito, hacelo con gusto. Y ya después empezás tu rutina otra vez de la comida saludable. Porque al final, como decía, está en juego tu salud. Y uno sin salud no hace nada. Entonces lo vimos en la pandemia incluso. Entonces creo que fue una gran lección para todos. Entonces podemos estar más conscientes de estas cosas. Educarnos nosotros, autodidacta, el hecho de buscar información, acudir a los profesionales pertinentes y bueno, y ponerle coco a las cosas. Así es, lo más Eso, importante. licenciada. Correcto. Bueno, licenciada, muchísimas gracias por habernos acompañado. Estamos enormemente agradecidos. Fue fenomenal platicar con usted y que nos pueda regalar esta increíble conversación y todos estos tips también. No, mil gracias a ustedes, a Andrea, a Fabiola, me sentí súper en casa. Gracias a todo el equipo de Ponerle Coco y espero que no sea la última vez. Muchísimas gracias. No, gracias a usted y qué increíble experiencia platicar con usted, licenciada. Gracias. Muchas gracias a todos los que nos escuchan y que nos ven en YouTube. Síganos en nuestras redes sociales y no se olviden darle like al video. Y gracias totales de nuevo a todos y todas por habernos acompañado en este segundo episodio del podcast Ponele Coco. Nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como CDC El Salvador. Síganos en todas nuestras plataformas y también los invitamos a que se puedan suscribir a nuestro canal de YouTube para que nos vean, para que nos escuchen y además para que nos acompañen en todos los episodios. No se olviden de dejarnos sus comentarios, sus preguntas y nos cuenten de qué les gustaría que habláramos y también a quién les gustaría que invitáramos en nuestros episodios. Muchísimas gracias a todos y adiós.